Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Espero que bien. Chicos, vamos a comenzar a trabajar con el teórico de hoy, ¿sí? Antes de arrancar a trabajar, atentos con su cuaderno, con su lapicera, para tomar apuntes. Vayan a prepararse el mate antes de arrancar la clase, si es que van a tomar mate. Tengan todo dispuesto para poder comenzar a trabajar la clase de hoy, ¿sí? Si ya tienen todo, arrancamos. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Cuál es el teórico que hoy vamos a trabajar? Pares contradictorios, ¿sí? También se lo conoce con otro nombre, que es ley fundamental de los contrarios. Ya lo conozcamos o lo encontremos de una forma o de otra, es exactamente el mismo teórico, ¿sí? Pares contradictorios o ley fundamental de los contrarios. Arranquemos por el principio, el nombre del teórico. Vamos de menos a más. ¿Por qué el teórico se llama así? Ley fundamental de los contrarios, ¿sí? Hablar de ley implica que es algo natural, que se dan los vínculos entre los seres humanos, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley fundamental de los contrarios? Que en cualquier objeto o en cualquier fenómeno, ¿sí? A ver, como fenómeno o como objeto podemos referirnos a una situación o a cualquier situación, a una instancia o a un grupo, ¿sí? En cualquier objeto o en cualquier fenómeno, ¿sí? En el cual nosotros o al cual nosotros estemos observando o participando, no resulta de forma homogénea. Estos fenómenos, estos objetos nunca resultan de forma homogénea, sino que están constituidos por partes. Están constituidos por distintas partes, ¿sí? Y que para poder entender, comprender y analizar estas distintas partes, la podemos ordenar como unidades que se van construyendo de a pares, ¿sí? Entonces, todos los fenómenos u objetos, decimos, están constituidos por partes. Y para poder entender, comprender y analizar estas distintas partes, las podemos ordenar como unidades que se van construyendo, pero de a pares. Se van como agrupando, ¿sí? Bien, ¿qué característica tienen que tener esos pares? Sus características, dirá la teoría, el apunte que ustedes tienen, ¿sí? Dirán que sus características van a ser contradictorias. Por eso van a estar luchando entre sí continuamente, tratándose de excluir mutuamente. Luchan para excluirse, pero no por eso pierden la característica fundamental, que es que ninguno de las dos partes, ninguno de los dos polos podría existir sin la existencia del otro, ¿sí? Por eso hablamos de pares contradictorios, dos polos que luchan entre sí para excluirse mutuamente, pero ninguno podría existir sin el otro. A medida que un grupo comienza a trabajar, ¿sí? A medida que un grupo comienza a funcionar y comienza de esta forma a darle movilidad a su espiral dialéctica, ¿sí? Que ya hemos visto y trabajado en otros teóricos, existe entonces en todo grupo, ¿sí? Esta movilidad o esta espiral de la cual ya estuvimos hablando. Entonces, repaso la idea. A medida que un grupo comienza a trabajar, comienza a funcionar esa espiral dialéctica que ya vimos que existe en todo grupo cuando estudiamos cono invertido. Cono que tenía diferentes vectores, ¿sí? Los repasamos. Afiliación y pertenencia, que tenía que ver con esa capacidad
de los integrantes de un grupo de centrarse en la tarea y de relacionarse entre sí. El vector de cooperación, que tenía que ver también con la capacidad que tenían los integrantes de un grupo para operar entre sí, para trabajar juntos. El vector de pertinencia, este vector que hablaba del centramiento en la tarea implícita y explícita. El vector de la comunicación, que hacía referencia a esta transmisión de información que se daba dentro de un grupo. El vector de aprendizaje, recuerden que en psicología social por aprendizaje entendíamos la incorporación, ¿sí?, de información que nos modifica, y una vez modificado nosotros comenzamos a modificar el entorno, esto de somos como replicadores. Y por último el vector de tele, ese vector que tenía que ver con qué me pasa con el otro, ¿sí? ¿Por qué el otro me cae bien? ¿Por qué el otro me cae mal? Cuando hablamos de esta cuestión de piel. Bien, continuemos entonces, ¿sí? Haciendo una especie de repaso, haciendo una especie de resumen. Todo objeto o todo fenómeno no es homogéneo, entonces es heterogéneo y está constituido por partes, y estas partes son entonces contradictorias, y cada una de estas partes quiere eliminar a la otra, pero ninguna de ellas podría existir sin la existencia de la otra. Estas partes o estos pares, entonces, ¿qué hacen? Se pelean, se excluyen mutuamente, ¿sí? Como por ejemplo, vida-muerte, día-noche, salud-enfermedad, alegría-tristeza, estos pares que luchan entre sí para excluirse, pero que a su vez se dan sentido, se dan significado entre ellos, porque no podríamos entender la salud sin la enfermedad, o la alegría sin la tristeza. Miren, por ejemplo, este par que está acá, día-noche, que ya vamos a volver en un ratito. Este par que está acá, sano-enfermo, ¿sí? Otro par contradictorio podría ser entonces feliz y triste, tristeza y alegría. Como dijimos, muchos pares contradictorios, ¿sí? A ver, volvamos a este primer par. Día, noche. ¿Por qué decimos que uno no puede existir sin el otro? El día, para ser día, tiene que excluir a la noche. Y la noche, para poder ser noche, para poder serlo, tiene que desplazar al día, ¿sí? Como ya dijimos, es una lucha entre los contrarios. Continuamente van a estar tratándose de excluir mutuamente. Sin embargo, siempre van a estar condicionados la existencia uno del otro. Entonces, ¿sí?, retrocediendo un poco y volviendo a la definición, a esa idea de que un objeto, fenómeno, no es homogéneo, sino que es heterogéneo, y que está constituido por partes distintas que se pueden juntar, que se pueden aunar de a pares, ¿sí? Pero a pesar de que se pueden juntar, seguirán poseyendo características de contradicción, ¿sí? Que la juntemos de a parejas no quiere decir que se unan. Cuando hablamos de contradicción, ¿sí?, podemos decir que la palabra contradicción proviene del latín, de contradicción. Y contradicción quiere decir en latín acción y efecto de decir algo en contra, ¿sí? Etimológicamente hablando, entonces, cuando hablamos de una contradicción, hablamos de esta acción o este efecto de decir algo en contra. ¿De qué? De algo. Decimos algo en contra de algo, de un objeto, de un fenómeno. Bien. Entonces,
¿Por qué son importantes estas contradicciones para nosotros? Porque hasta el momento aparentemente generarían caos solamente. ¿Por qué pensamos nosotros que son importantes estas contradicciones? Porque estas contradicciones que comienzan a darse en los grupos son el motor que hace que las cosas funcionen, son el empujón, ¿sí?, que uno tiene, que hace que las cosas funcionen. En lo que al grupo se refiere, debemos preguntarnos cuál es la contradicción principal que está operando como motor de la actividad grupal. Porque va a haber una contradicción. Y lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, ¿cuál es esa contradicción principal que está imperando en el grupo? Que está presente en el grupo, ¿sí? No es negativo que en el grupo haya contradicciones. Para nada, pero sí es necesario resolverlas. En el grupo debemos observar nosotros cuál es la contradicción principal y cuál es el polo que prevalece. Es decir, cuál es la contradicción que va a estar presente en este momento particular, porque entonces al grupo le va a estar dando movimiento, un algo particular. ¿Cuál es la contradicción entonces principal que está imperando en este momento? Y una vez que veo cuál es esa contradicción principal, tendré que darme cuenta, además, cuál es el polo que prevalece. ¿Es día o es noche? ¿Es sano o enfermo? ¿Es amor o es odio? ¿Cuál es el polo que está imperando? Pero cuando hablamos de contradicciones dentro de un grupo, no vamos a hablar ni de día, ni de noche, no vamos a hablar de tristeza y alegría, no vamos a hablar de salud o enfermedad. Hay otros pares contradictorios, ¿sí? Hay muchos pares contradictorios dentro de un grupo. Algunos de los pares contradictorios que podemos llegar a hallar en el grupo son, miren, primer par contradictorio, sujeto-grupo. Segundo par contradictorio, necesidad-satisfacción. Tercer par contradictorio, lo viejo, lo nuevo. Cuarto par contradictorio, proyecto, resistencia al cambio. Quinto par contradictorio, lo manifiesto, lo latente. Sexto par contradictorio, lo racional, lo emocional. Estos son algunos de los pares contradictorios que podemos llegar a encontrar en un grupo. Repaso entonces el par contradictorio sujeto-grupo, el par contradictorio necesidad-satisfacción, el par contradictorio lo viejo, lo nuevo, el par contradictorio proyecto resistencia al cambio, el par contradictorio lo manifiesto, lo latente, y por último el par contradictorio lo racional y lo emocional. ¿Sí? Bien, comencemos charlando del primer par contradictorio, sujeto-grupo. Este par contradictorio, ¿sí?, suele también conocerse con la idea de verticalidad, horizontalidad, ¿sí? Verticalidad tomada desde el sujeto y la horizontalidad tomada desde lo grupal. Entonces, como les decía, lo conocemos este par también con el nombre de verticalidad, lo referido a la historia personal del sujeto, lo referido a la historia personal del individuo. Y horizontalidad, aquello que involucra a todos los miembros del grupo. ¿Sí? Este par contradictorio suele darse en las primeras reuniones de un grupo nuevo, cuando el grupo comienza a andar. Un grupo en donde prima, ¿qué cosa? El yo, no prima el nosotros. Un grupo que está parado desde la individualidad de cada sujeto y no desde la grupalidad. No es un grupo que piensa o siente desde lo grupal. Podríamos decir, llevado por ahí a un vector, que es un grupo que está en afiliación desde la verticalidad, que todavía no alcanza la pertenencia, la horizontalidad, que todavía no ha hecho un salto cualitativo del yo al nosotros, cuando estamos en la verticalidad.
Pero cuando trascendemos esa verticalidad, cuando pasamos a una horizontalidad, entonces podemos hablar de un nosotros, ¿sí? Ya desde lo individual, desde la verticalidad, el polo que se impone es el sujeto, y desde la horizontalidad, el polo que se impone es el grupo, ¿sí? Y si lo llevamos al primer vector, podemos ver cómo en el primer vector, que está presente desde la afiliación, el yo, lo individual. Y cuando hablamos de pertenencia, ¿de qué hablamos? De lo grupal, del nosotros, ¿sí? ¿Vieron cómo podemos ir relacionando toda y cada una de las teorías que uno va viendo? Entonces, se juega en este par contradictorio cómo se posiciona el individuo, cómo se posiciona el sujeto frente a los demás. En este par contradictorio predominan los procesos transferenciales y los procesos proyectivos. Son importantes las singularidades y las diferencias. A ver, si en un grupo son todos exactamente iguales, el grupo se convierte en una masa amorfa, que no discute, que no se opone, que no confronta. Un grupo en el cual no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y esta espiral dialéctica va a estar estancada, estereotipada, ¿sí? Por eso es necesario el movimiento, el confronte, la movilidad. Si no estamos en presencia de una masa amorfa, podríamos llegar a decir, desde la mirada de este par contradictorio. Ahora bien, otro par contradictorio es el par contradictorio necesidad-satisfacción, ¿sí? Segundo par contradictorio. Primer par contradictorio, sujeto-grupo. Segundo par contradictorio, necesidad-satisfacción. Bien. En este par contradictorio vamos a decir que entendemos al individuo como un ser de necesidades que se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Esto ya lo vimos. La definición de sujeto ya la hemos trabajado. ¿Cuándo la hemos empezado a trabajar? Y prácticamente desde el primer teórico, Introducción a la Psicología Social. Desde ese primer teórico venimos abordando esa idea de sujeto, esa idea que es un ser de necesidades que logra satisfacer sus necesidades en relaciones con otros sujetos. Cuando dos sujetos se vinculan y se relacionan entre sí, ¿sí?, pueden comenzar a satisfacer sus necesidades, ¿sí? Como dice la definición, el sujeto es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. En los grupos, cada integrante, cada miembro tiene sus propias necesidades, sus propias expectativas de satisfacción. ¿Por qué? Porque la necesidad es el fundamento motivacional del vínculo. Nos vinculamos por necesidad. Necesitamos algo del otro y el otro necesita algo de nosotros. Eso nos lleva a vincularnos, ¿sí? Estaba pensando, a modo de comentario entre paréntesis, cuando hablamos de vincularnos con un otro, podemos pensarlo desde la visión freudiana, ¿sí? Esta relación entre un sujeto y el objeto, este vínculo sujeto-objeto, ¿sí? Pero además de verlo así, nos interesa verlo desde una relación más pichoniana. En la relación que establece Freud, esta relación vincular unidireccional, lo que interesa es ver cómo el sujeto afecta sobre el objeto. En cambio, para Enrique Pichon Rivière, ¿sí?, que sostiene una relación de sujeto a sujeto o de un objeto subjetivado, su centro, ¿sí?, centra su estudio en la relación entre los dos sujetos,
cómo estos sujetos se afectan mutuamente. Por eso decimos que la necesidad entre estos dos sujetos es el fundamento motivacional del vínculo. Y como ya sabemos, el vínculo es el objeto de estudio de la psicología social. ¿Sí? Esa mínima unidad de análisis que la psicología social estudiará. Volviendo entonces, y cerrando el paréntesis, en un grupo nos encontramos con necesidades comunes, complementarias y contradictorias. ¿Sí? A ver, si dijimos que en los grupos cada integrante, cada miembro tiene sus propias necesidades y expectativas de satisfacción, podemos hablar entonces de necesidades comunes, necesidades complementarias y necesidades contradictorias. ¿Cuáles son esas necesidades? Antes de pensar cuáles son, me había quedado esto pensando. Y el proyecto que va a tener el grupo, indudablemente, será cubrir esas necesidades que sus integrantes van teniendo, ya sean comunes, complementarias o contradictorias, ¿sí? El proyecto del grupo será cubrir esas necesidades, ¿sí? Esas necesidades que cada miembro tiene, esas expectativas que cada miembro tiene a satisfacer. ¿Cuáles son esas necesidades comunes? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de una necesidad común? ¿Sí? Muy sencillo. A mí me falta exactamente lo mismo que le falta al otro. Los dos necesitamos lo mismo. Tenemos la misma carencia, la misma expectativa a satisfacer. Tenemos la misma necesidad. ¿Sí? Necesidades comunes. A mí me falta, al sujeto le falta lo mismo que le falta al otro sujeto. Ahora bien, cuando hablamos de necesidades complementarias, estamos haciendo referencia a la idea de que vos podés darme lo que yo necesito y yo puedo darte lo que vos necesitas. Vos tenés algo que satisface mi necesidad y yo tengo algo que satisface tu necesidad. Por ejemplo, cuando nos juntamos a estudiar en grupo. ¿Por qué nos juntamos a estudiar en grupo? Porque entre mis conocimientos y tus conocimientos, entre los ambos conocimientos, comenzamos a sacarnos las dudas que estamos teniendo mutuamente. ¿Sí? Nos enriquecemos mutuamente, satisfacemos nuestras expectativas, satisfacemos nuestras propias necesidades de forma complementaria. Una necesidad común sería: necesitamos estudiar. Ese es un ejemplo de necesidad común. Necesidad complementaria: yo puedo brindarte a vos los conocimientos que tengo y vos me podés brindar a mí. Y entre los dos construimos juntos ese conocimiento. Ahora bien, además de hablar de las necesidades comunes y complementarias, estaba el tercer tipo de necesidad, que eran las necesidades contradictorias. Y acá, la satisfacción de una necesidad de cualquiera de los dos sujetos implica automáticamente la frustración de la otra. ¿Sí? Si satisfago esta necesidad, no puedo satisfacer esta otra. Y si llego a satisfacer esta otra necesidad, no puedo satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, llega el fin de semana, domingo a la tarde o domingo al mediodía, y yo quiero ir a pescar. Me encanta pescar. Quiero ir a pescar, porque tengo necesidad de despejarme, y yo despejo mi necesidad pescando y en contacto con la naturaleza. Mi señora tiene exactamente la misma necesidad, quiere despejarse. Pero a diferencia de mí, ella no se despeja pescando, obviamente, ni haciendo contacto con la naturaleza. ¿Dónde hace este despeje? ¿En un shopping o en un cine? Dos necesidades que cubrir un mismo domingo a la tarde, en las mismas horas. Entonces, si hacemos un proyecto para ir a pescar y a pasar un día juntos al aire libre,
mi necesidad queda cubierta porque me logró despejar, pero la necesidad de mi señora de ir al cine a despejarse no estaría pudiendo quedar cubierta. Si satisfago mi necesidad, frustro la necesidad de mi señora. O viceversa, si vamos al cine a satisfacer la necesidad de mi señora, frustro mi necesidad de entrar en contacto con la naturaleza y despejarme de esa manera. ¿Sí? Llevándola al grupo operativo. Quedan 2 minutos en el grupo y hay 2 preguntas para hacerle al coordinador, pero solo tiempo para responder una. Hay 2 preguntas y tiempo para una respuesta. Si el coordinador contesta una pregunta, inmediatamente y satisface la necesidad de un alumno, inmediatamente queda frustrada la necesidad del otro alumno. Y si satisface la necesidad del primero, inmediatamente, automáticamente queda frustrada, ¿sí?, la necesidad del primer alumno. Bien. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo debería hacer un grupo para poder, ¿sí?, seguir en el camino y para poder seguir avanzando satisfaciendo sus necesidades? Y hay una fórmula. Hay una fórmula que algunos de los autores la llamó fórmula ideal. Que la fórmula ideal dice lo siguiente, que a partir de la satisfacción de las necesidades complementarias, marchamos a la búsqueda de satisfacer las necesidades comunes, resolviendo en el trayecto las necesidades contradictorias. ¿Sí? La repito. Lo que se suele denominar fórmula ideal, ¿sí?, o fórmula la cual algunos autores denominan de esta manera, dice lo siguiente: a partir de las necesidades, a partir de satisfacer las necesidades complementarias, marchamos a la búsqueda de satisfacer las necesidades comunes, resolviendo en el trayecto las necesidades contradictorias. Bien. Cerramos, ¿sí?, cerramos este par contradictorio, ¿sí?, necesidad, satisfacción. Avanzamos hacia el siguiente par contradictorio, lo nuevo, ¿sí?, lo viejo, o lo viejo, lo nuevo, ¿sí? Este par contradictorio de lo viejo y lo nuevo tiene que ver o hace referencia en muchos casos a lo que es la adaptación activa. ¿Sí? A ver, lo nuevo, para ser nuevo, ¿qué va a querer hacer? Excluir a lo viejo. Recuerden que estos pares contradictorios se excluyen mutuamente. Entonces, lo nuevo, para ser nuevo, debe excluir a lo viejo. Pero puede ser nuevo porque hay algo viejo que lo referencia. Si no, no podría serlo. ¿Sí? Como hay algo viejo, hay algo nuevo. ¿Y por qué hay algo nuevo? Porque antes hubo algo viejo. Muchas veces en los grupos, lo nuevo, o inclusive en nuestras propias vidas, lo nuevo tiende a generar resistencia. ¿Por qué? Porque requiere un plus que tenemos que poner nosotros para enfrentar esa nueva situación. Desde las neurociencias podríamos decir que para enfrentar estas nuevas situaciones necesitamos generar nuevas redes neuronales. Y esto implica un plus, implica un trabajito extra. Por eso hablamos de que tiene que ver con la adaptación activa, porque la tendencia no es a poner ese plus, es a quedarlo con lo que ya conocemos, es a quedarnos en la zona de confort, donde nos sentimos cómodos. Entonces no generamos nuevas redes neuronales, para nada, ¿sí? Nos quedamos con las que tenemos que nos dan a dar alguna solución. Cuando hablamos de este par contradictorio, lo viejo o lo nuevo, es esta idea de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿eh? No vale la pena arriesgarse por las dudas, mejor para qué. Si así como estamos, no estamos bien. Pero para estar mejor hay que laburar mucho. Así que tan mal no estamos. Mejor nos quedamos así y no hacemos nada. ¿Sí?
Esta construcción dialéctica que uno hace es permanente, es constante. Y un polo, cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, un polo está incluido. Un polo está contenido en el otro. Porque lo viejo alguna vez fue nuevo. Y el destino de lo nuevo es convertirse en viejo. ¿Sí? Nuevamente, par contradictorio, tercer par contradictorio, lo viejo y lo nuevo. Y cómo continuamente están peleándose, están excluyéndose, pero uno sin el otro carece de sentido, carece de existencia. El siguiente par contradictorio es la idea de proyecto resistencia al cambio. ¿Sí? Cuando hablamos de proyecto resistencia al cambio, podemos decir que el proyecto es la estrategia para la acción que permitirá la satisfacción de las necesidades. Miren además cómo los pares contradictorios comienzan a engamarse y comienzan a unirse. Cuando hablamos entonces de proyecto, decimos que es la estrategia para la acción que permitirá la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Esto implica, por ende, podríamos decir, elaborar un futuro adecuado de un modo dinámico, con un estilo propio y con una concepción que contemple la propia finitud del individuo. ¿Medio complicado? Implica generar nuevas redes neuronales. Volvemos a lo mismo y nos relacionamos con el par contradictorio anterior. ¿Sí? Sabemos que toda situación grupal es potencialmente generadora de ansiedades. Es potencialmente generadora de miedos. Estas situaciones grupales producen tanto desestructuraciones como reestructuraciones en sus integrantes. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Es importante focalizar esta idea. Toda situación grupal es potencialmente generadora de ansiedades y produce tanto desestructuraciones como reestructuraciones entre los integrantes del grupo. Y si ese umbral de ansiedades que se genera en el grupo se eleva bastante, suele aparecer la resistencia al cambio. Frente a la tarea del grupo, como dijimos, surgen los miedos y ansiedades, que va a haber miedos. ¿Y qué surgen entonces? Dos miedos a los cuales llamamos miedos básicos. Primero, miedo a la pérdida. ¿A la pérdida de qué? Miedo a la pérdida del equilibrio ya logrado. Segundo miedo básico, el miedo al ataque. ¿Miedo al ataque de qué? El miedo al ataque de una nueva situación. Volvemos al par contradictorio anterior. ¿Sí? A ver. Lo que conocemos mal nos hace mantenernos en el equilibrio. No sea cosa que perdamos ese equilibrio que ya tenemos. Podemos estar mejor, sí, pero eso implica un otro. Implica un plus. Quedémonos acá en este equilibrio. ¿Sí? Mediocre, pero equilibrio al fin. O el otro miedo. El miedo al ataque. Al ataque de que de una situación nueva, algo que venga a romper este equilibrio. Y nos haga laburar. Nos haga adaptarnos activamente. Y salir de esta zona de confort en la que tenemos. ¿Sí? En esta adaptación pasiva a la que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque este miedo al ataque de una situación, este miedo al ataque de una nueva situación en la que el sujeto no se sienta adecuadamente instrumentado, es a la que estamos haciendo referencia. El sujeto no se siente instrumentado, no tiene todas las herramientas para defenderse frente a esta nueva situación
Por lo tanto, me genera ansiedad, me genera miedo. Ambas ansiedades básicas, ambas, ¿sí? Ya sea la primera o ya sea la segunda, coexisten y cooperan entre sí. ¿Sí? ¿Qué hacen? Configuran, cuando su monto se lo permite, la, podríamos decir, utilizarla a ver qué palabra, la aludida resistencia al cambio, ¿sí? La mencionada resistencia al cambio. ¿Estamos? Cuarto par contradictorio, proyecto, resistencia al cambio. Resumiendo, entonces, resumiendo este cuarto par, vamos a ponerlo un poco en criollo, ¿sí? Toda situación grupal es potencialmente generadora de ansiedades. Si las ansiedades se elevan, suele aparecer la resistencia al cambio. Y frente a la tarea que el grupo va a enfrentar, si esta tarea puede también generar entonces, ¿qué puede generar? Dijimos que pueden surgir dos miedos. El miedo a la pérdida del equilibrio logrado y el miedo al ataque a una nueva situación. ¿Estamos? Bien. Avancemos un poquito más. Quinto par contradictorio. Lo manifiesto, lo latente, par contradictorio, ¿sí? Que también trabajamos y abordamos desde dónde, desde la teoría del cono invertido. ¿O acaso la función de la espiral dialéctrica que se da en el cono no es justamente llevar el contenido latente, según Pichón, a un plano manifiesto y de esa forma poder trabajarlo? ¿No? Quinto par contradictorio, lo manifiesto, lo latente. Como psicólogos sociales debemos distinguir entre estos dos tipos de fenómenos. Por un lado, los fenómenos manifiestos, los fenómenos explícitos, esos fenómenos observables a simple vista, están ahí, los puedo ver. Y por el otro, el mundo de lo latente, de lo implícito, de lo que subyace, lo que está por debajo, de lo que no se ve, pero existe. Cada miembro del grupo, cada sujeto que integra el grupo, ¿sí? Al hablar, justamente, dice mucho más de lo que voluntariamente quisiera decir. Decimos nosotros, más que hablar, resulta hablado. Más que hablar, somos hablados por el grupo. Por ejemplo, y relacionamos otra teoría de roles. El portavoz hace explícito, pone de manifiesto algo latente que está pasando en el grupo. Él manifiesta una situación que no es suya, no es propia solamente, es grupal. Por lo tanto, este portavoz, en lugar de hablar, es hablado. ¿Es hablado por quién? Y es hablado por el grupo. ¿En qué momento pasó a ser hablado por el grupo? En el momento que este portavoz decidió asumir ese rol que el grupo le estaba adjudicando. Adjudicación y asunción de roles. Bien sabemos que estos roles son inconscientes, que no se hacen a propósito ni voluntariamente ni conscientemente. Por eso decimos que más que hablar, el portavoz es hablado por el grupo. Por eso decimos que uno cuando habla y se comunica dice mucho más que lo que quisiera decir de manera voluntaria. ¿Sí? Bien. Lo manifiesto, lo latente. Siguiente par contradictorio. Lo racional, lo emocional. A ver, también suele ocurrir que se dan esta polaridad en el grupo.
y que también podemos relacionar con un montón de otras teorías. Si estamos parados desde la razón pura o desde la emoción total. ¿Sí? ¿Cuál es el par contradictorio que en este momento está en el grupo, o el polo que este grupo o que este par contradictorio se está dando en el grupo? ¿Qué polo prevalece? ¿Lo racional o lo emocional? El grupo de por sí puede estar en un determinado momento anclado en lo intelectual y pareciera no estar atravesado por las vivencias. ¿Sí? Es un grupo que no se conecta con la realidad. Un concepto, ¿sí?, deja de ser abstracto cuando lo pasamos por lo vivencial, cuando lo pasamos por lo emocional, cuando lo hacemos en el operativo. Como lo hacemos en el operativo. Pasamos la teoría por el cuerpo. ¿Alcanza saber la teoría? La tengo que pasar por el cuerpo, porque al pasarla por el cuerpo entonces me trabajo. ¿Sí? Por eso decimos que este concepto deja de ser abstracto cuando lo pasamos por lo vivencial, cuando lo pasamos por lo emocional, cuando puedo palparlo, cuando puedo resignificarlo con lo vivencial. Acá está la teoría y acá está lo vivido. Le doy un nuevo significado, resignifico lo que viví. ¿Sí? Resignifico esa teoría que viví. O que conozco en realidad. Porque la estoy empezando a vivir. Ahí, en este momento, decimos que los conceptos se unen a la realidad. Y uno los internaliza. Se apropia de ellos. ¿Eso no era aprendizaje? ¿Eso no era aprendizaje para la psicología social? El concepto aislado y así solo desde lo racional era una cosa. Ahora, cuando lo internalizaba y me apropiaba de ese concepto, me modificaba porque me estaba trabajando. Y al trabajarme, ¿qué pasaba? Lo pasaba por el cuerpo. Y al pasarlo por el cuerpo me quedaba internalizado y a partir de ahí puedo empezar a contagiar y a modificar el entorno. ¿Sí? Ahora, si el grupo se llegara a instalar nada más que en lo vivencial, no le puede poner palabras. No puede conectarse con lo conceptual. Ya se parece más a un grupo de contención, o a un grupo terapéutico, a un grupo de ayuda mutua, y no a un grupo de aprendizaje. Hay que articular lo racional con lo emocional. ¿Sí? En un grupo de aprendizaje como el que estamos trabajando nosotros, ambas realidades son necesarias. Lo conceptual y lo emocional. De hecho, ustedes habrán escuchado en más de una ocasión a alguno de sus coordinadores decirles, bueno, ¿y si le ponemos teoría a esto que estamos viviendo? ¿Y si a esto que están contando lo relacionamos con la teoría? Porque estamos parados en el plano emocional, ¿eh? Y a ver esto desde la psicología social, ¿cómo se vería entonces? Desde la parte, desde el cuerpo teórico, ¿qué relación le podemos encontrar? ¿Sí? Bien. Chicos, entonces, ya para ir terminando, decimos que dentro de los grupos podemos observar diferentes pares contradictorios. El primer par contradictorio del cual hablamos fue ese par contradictorio sujeto-grupo. El segundo par contradictorio que estuvimos desarrollando fue el par contradictorio necesidad-satisfacción. El tercer par contradictorio fue lo viejo, lo nuevo. El cuarto par contradictorio, proyecto resistencia al cambio. ¿Sí? Dijimos estaba muy relacionado con el proyecto, con el par contradictorio anterior, este de lo viejo, lo nuevo. Quinto par contradictorio, lo manifiesto y lo latente.
Y el último par contradictorio que desarrollamos, lo racional y lo emocional, ¿sí? Entonces, 6 pares contradictorios de otros tantos que podemos llegar a encontrar dentro del grupo, ¿sí? ¿Por qué es importante estos pares contradictorios? Porque son los que le va a dar vida, son los que le van a dar movimiento, ¿sí? Son los que le van a permitir que el grupo confronte, que choque, que se movilice y que esta espiral dialéctica siga avanzando, ¿sí? Y recuerden que en el grupo debemos observar, por un lado, cuál es el par contradictorio principal que el grupo está teniendo, y una vez que distinguimos el par o los pares contradictorios que podríamos llegar a observar, cuál es el polo, ¿sí?, de este par contradictorio que está estableciéndose. Desde nuestro lugar de copensores, o en el caso de ustedes de futuros copensores, ¿sí?, o desde nuestro lugar de agentes de cambio planificados, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los opuestos. Estamos o debemos acostumbrarnos a trabajar con lo distinto, a trabajar con lo diferente. Hay una frase que dice: afortunadamente, solo los peces muertos nadan con la corriente. Pensemos entonces nosotros, ¿sí?, como agentes de cambio, ¿qué tipo de peces somos? Chicos, hasta acá la clase de pares contradictorios. El material para esta clase lo tienen en el apunte, ¿sí? Busquen en el apunte el material teórico de esta clase. Muy buena jornada.